En las últimas horas, el nombre de Claudia Scrazzolo ocupó titulares en Argentina. Su muerte abrió una investigación donde la principal hipótesis apunta a un parricidio. Claudia del Carmen Scrazzolo, de 38 años, fue hallada asesinada y enterrada en el jardín de su casa en Tristán Suárez, partido de Ezeiza. El cuerpo yacía envuelto en frazadas y sábanas dentro de una fosa de aproximadamente 30 centímetros de profundidad y 1,5 metros de largo, tapada con una chapa metálica. Cerca apareció un pico con mango de madera embarrado, que podría haber sido utilizado para cavar la tumba. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca, especialmente en cráneo y abdomen, y un dedo meñique dislocado, sugiriendo un intento de defensa. ¿Quiénes son los principales sospechosos? La hija de 15 años. Ella fue quien alertó a la policía tras salir de la casa y describir inicialmente haber encontrado la escena. Más tarde declaró haber visto un charco de sangre en la habitación y luego encontró a su madre muerta en el patio. Su testimonio tuvo inconsistencias y contradicciones que despertaron sospechas. Ejemplo, cambió versiones sobre dónde estaba esa noche y quiénes habían estado en la vivienda. Aunque quedó bajo el resguardo del área de niñez, no fue detenida formalmente. Permanece en una institución para su protección. El novio del adolescente, de 24 años, fue detenido por encubrimiento. No se lo imputa directamente por el crimen, pero se le atribuye haber ocultado elementos o colaborado posteriormente. El padre del novio, Fabio Ruiz Díaz, aparece en imágenes de cámaras de seguridad junto con la hija de la víctima y el novio, entrando a la casa a las 13:50 am y saliendo pocos minutos después. Esto despertó la hipótesis de que habría más personas implicadas, pero aún no fue detenido ni imputado. Un hombre no identificado testigo en videos. A las 4:05 am llegó un vehículo Fiat Cronos oscuro, un hombre bajó, entró brevemente y salió. Su identidad sigue sin confirmarse y se lo considera pieza clave dentro del posible entramado investigativo. ¿Cuáles son las hipótesis investigativas? Se descarta el robo como móvil, ya que no se reportaron faltantes ni signos de saqueo. La Fiscalía cree que la menor no pudo haber actuado sola, dado la violencia del ataque y la logística del ocultamiento del cuerpo. Se investiga si hubo colaboración entre el adolescente y su entorno familiar y social, considerando movimientos en cámaras y mensajes en los celulares. ¿Cuáles son los elementos claves en investigación? Cámaras de seguridad, que registraron los movimientos a la noche, incluyendo al padre de la joven y otros visitantes. Celulares secuestrados. La menor habría usado el celular de su madre para enviar un mensaje laboral a las 8 am, pretendiendo ser ella, que por la autopsia sabemos ya se encontraba fallecida. Este elemento fue clave para incriminar al adolescente. Registros de testigos. La Fiscalía está recabando testimonios del círculo íntimo y vecinos para aclarar el contexto previo y los posibles roles que cada persona tuvo la madrugada del crimen. El caso aún está en investigación. La Fiscalía continúa analizando cámaras, celulares y declaraciones con el objetivo de esclarecer si hubo participación directa o encubierta por parte de otras personas cercanas a la víctima. Matar al padre o a la madre no es un crimen cualquiera. Toca un tabú fundacional, uno de los límites más universales que sostienen la vida en común. Pero, ¿de dónde surge esta prohibición tan fuerte? Sigmund Freud, en Tótem y Tabú, un texto de 1913, imaginó un relato mítico para explicar el origen de la cultura. En la horda primitiva, un padre dominante monopoliza el poder y a las mujeres del grupo. Los hijos se rebelan y lo asesinan. Pero luego la culpa los invade. Convierten al padre muerto en tótem y surgen las prohibiciones: no matar al padre, no unirse a la madre. Así nace la ley. Es decir, el parricidio está en el origen de la cultura y la prohibición de cometerlo es lo que nos hace humanos. Este tabú aparece una y otra vez en la cultura. Edipo mata a su padre sin saberlo y se casa con su madre. Hamlet escucha la voz del fantasma de su padre asesinado que pide venganza. Los mitos y las tragedias expresan el deseo de superar al padre y el terror a lo que implica hacerlo. En la Biblia, uno de los episodios más conocidos es el de Caín y Abel, que se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo del 1 al 16. Caín mata a su hermano Abel por envidia, en el primer homicidio narrado en las Escrituras. Aunque no es un parricidio en sentido estricto, es fraticidio, sí es un ejemplo temprano de violencia filial que rompe el mandato: honrarás a tu padre y a tu madre, y más ampliamente la estructura familiar.
Si buscamos un parricidio más directo, podemos pensar en el mandamiento de honrar a los padres. Se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 16. El Antiguo Testamento incluso establece penas muy duras. En Éxodo, capítulo 21, versículo 15, se dice: el que hiera a su padre o a su madre, morirá. Y en Éxodo, capítulo 21, versículo 17, el que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Esto muestra que en la tradición judeocristiana la idea de atentar contra la vida o la autoridad de los padres era un tabú fundante, tan radical que merecía la pena capital. Más allá de los mitos, los parricidios han sacudido a la sociedad moderna en distintas épocas. Y acá les cuento algunos casos resonantes. Lizzie Borden, de Estados Unidos, en 1892, fue acusada de matar a su padre y a su madrastra a hachazos. Aunque fue absuelta, el caso se convirtió en un ícono de la crónica criminal y la cultura popular. En Estados Unidos, en 1989, el famoso caso de los hermanos Menéndez, Lyle y Eric Menéndez, dos hermanos de 21 y 18 años respectivamente. ¿Quiénes fueron las víctimas? Bueno, sus padres, José y Kitty Menéndez, una familia adinerada de Beverly Hills, California. El 20 de agosto de 1989, los hermanos entraron a la casa familiar y asesinaron a sus padres con escopetas. Los Menéndez eran una familia de alto perfil económico y social. Los hermanos alegaron haber sufrido abusos físicos y sexuales por parte del padre durante años y que actuaron por miedo y desesperación. La fiscalía sostuvo que el motivo real era económico, heredar la fortuna de sus padres. Tras un juicio mediático que duró años, fueron condenados en 1996 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso se convirtió en uno de los más célebres de la crónica criminal estadounidense, con amplia cobertura mediática, varios documentales y hasta una serie televisiva. El caso de los Menéndez se debate hasta hoy entre dos interpretaciones. ¿Fueron víctimas que reaccionaron ante el abuso o asesinos movidos por la ambición económica? También tenemos el parricidio ritual de las hermanas satánicas, como lo dio a llamar la prensa, Silvina y Gabriela, que sucedió en Buenos Aires en los años 2000. En la madrugada del 27 de marzo del 2000, en el barrio porteño de Saavedra, Silvina, de 21 años, asesinó a su padre Juan Carlos con más de 100 puñaladas en medio de lo que ellas mismas, ella y su hermana, llamaron un rito de purificación. Su hermana Gabriela, de 29 años en ese momento, presenció la escena. Ambas estaban desnudas, rodeadas de Biblias, velas, inciensos y frascos con sustancias desconocidas. Silvina gritaba, emulando la voz de su madre fallecida, que debía sacar el demonio del cuerpo de su padre, a quien creía poseído. Las hermanas y su padre presentaban signos de deterioro psíquico, delirios compartidos de casas malditas, objetos que se movían solos, voces, espejos, fenómenos paranormales. Los vecinos denunciaron cantos, rezos y ritos durante varios días antes del crimen. No se comprobó pertenencia a ninguna secta. El ritual fue parte de un delirio colectivo y dinámicas familiares patológicas. En cuanto al fallo judicial, la justicia concluyó que no hubo planificación ni ritual satánico premeditado, sino un brote psicótico compartido. Silvina fue declarada inimputable y Gabriela sobreseída. Ambas estuvieron internadas en hogares neuropsiquiátricos hasta el año 2013. El juez calificó los actos como desorganizados, disparatados y absolutamente psicóticos sin conciencia del delito. En cuanto al diagnóstico forense, Silvina fue diagnosticada con psicosis esquizofrénica paranoide y Gabriela con un síndrome pseudoesquizoide. Se identificó un mecanismo de delirio compartido familiar en el que los tres se retroalimentaron psíquicamente hasta perder todo control de la realidad. Este caso dista mucho de un crimen motivado por ideología satánica o sectaria. Se trata de un trágico episodio de delirio familiar colectivo con consecuencias mortales. Sirve como ejemplo extremo del parricidio vinculado a psicosis y del poder destructivo del pensamiento mágico cuando no hay frenos sociales o institucionales. En tiempos más recientes, distintos casos de parricidios adolescentes en América y Europa muestran un patrón inquietante: conflictos por la autoridad, violencia intrafamiliar, problemas de salud mental o incluso disputas económicas. El parricidio es más que un crimen, es un quiebre del pacto social.
En la modernidad se investigan distintas causas que lo atraviesan. Historias de violencia familiar previa, donde el asesinato aparece como un estallido desesperado, conflictos de autoridad con padres percibidos como abusivos o tiránicos, factores de salud mental o consumo problemático, y también intereses económicos o patrimoniales. En todos los casos, lo que se rompe es la estructura básica de cuidado y filiación, la confianza entre padres, madres e hijos, hijas. El caso de Claudia Scrazzolo no es solo una noticia policial, nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Qué pasa con una sociedad cuando el vínculo más primario, el de padres, madres e hijos, hijas, se convierte en violencia? El parricidio es el reverso oscuro de la vida en familia y nos recuerda que la cultura, esa red que nos protege, se sostiene sobre prohibiciones, culpas y pactos que aún hoy siguen marcando nuestros límites. Hablar de estos temas no es regodearse en el crimen, sino pensar cómo cuidamos los vínculos más fundamentales.